Imagina caminar por una calle solitaria al anochecer y ver, a la distancia, una figura que te observa. Su sonrisa está pintada, pero no hay alegría en sus ojos. Unas figuras grotescas, acechando en las sombras, vestidos con trajes tétricos, portando armas y creando un terror palpable. Si crees que conoces la historia completa, piénsalo de nuevo. Recuerda, no todo es lo que parece, y a veces, el miedo más aterrador es el que nosotros mismos creamos. El año 2016 nos dejó una huella imborrable. Más allá de los titulares de noticias, un fenómeno oscuro se extendió por el mundo, sembrando el pánico y la incertidumbre. Hola, bienvenidos a Spiritualis Luna. En el video de hoy exploraremos el caso de los payasos terroríficos, un suceso que trascendió las redes sociales y se convirtió en un reflejo de nuestros miedos más profundos. Quédate con nosotros mientras analizamos los sucesos que ocurrieron en 2016, acompáñanos a desentrañar este misterio. ¿Qué se esconde detrás de una sonrisa pintada? El fenómeno de los payasos de 2016 fue un suceso bastante extraño que se propagó rápidamente por todo el mundo. Consistió en la aparición de personas disfrazadas de payasos, a menudo descritos como terroríficos o inquietantes, en diversos lugares. Se cree que este fenómeno comenzó en Estados Unidos, aunque rápidamente se extendió a otros países. Creencias previas y figuras similares. Folclore y mitología. Muchas culturas tienen figuras similares a los payasos, a menudo asociadas con lo grotesco, lo mágico o lo maligno. Por ejemplo, en la cultura popular, los bufones de la corte a veces tenían connotaciones oscuras o eran vistos como mensajeros de malas noticias. Literatura y cine. Obras como It, de Stephen King o películas de terror con payasos como antagonistas han contribuido a crear una asociación entre los payasos y el horror en la cultura popular contemporánea. Apariencia física. Maquillaje exagerado. A menudo se describían payasos con maquillajes grotescos y colores llamativos, muy diferentes a los payasos tradicionales de circo. Vestuario tétrico. Utilizaban ropas oscuras, desgastadas o con símbolos amenazantes, contrastando con los trajes coloridos y alegres típicos de los payasos. Máscaras. En algunos casos, se reportaban payasos usando máscaras que distorsionaban sus rostros, creando un efecto aún más terrorífico. Impacto. Este fenómeno generó una gran cantidad de miedo y alarma en la población. Se reportaron numerosos casos de personas que se sentían amenazadas o acosadas por estos payasos. Las autoridades de muchos países tuvieron que emitir advertencias y tomar medidas para controlar la situación. ¿Por qué causó tanto revuelo? El factor sorpresa, la inesperada aparición de estos personajes en lugares públicos generaba un gran impacto psicológico en las personas. La figura del payaso, tradicionalmente asociado a la alegría y la diversión, se transformó en un símbolo del miedo y el terror. Las redes sociales amplificaron rápidamente este fenómeno, compartiendo videos y fotos de los payasos, lo que contribuyó a crear una sensación de histeria colectiva. Muchos reportes describían a los payasos acechando a personas en lugares solitarios, como parques o calles oscuras. Se describían gestos amenazantes, como sacudir los brazos, hacer ruidos extraños o apuntar con objetos. En algunos casos, se reportaban intentos de los payasos de establecer contacto con personas, ya sea verbalmente o físicamente. Algunos incidentes involucraban actos de vandalismo, como pintar grafitis amenazantes o dañar propiedad privada. Uso de objetos amenazantes. En algunos casos,
se reportaron payasos portando cuchillos, hachas u otros objetos punzantes. Aunque menos común, algunos reportes mencionaban el uso de armas de fuego. Se describía el uso de objetos cotidianos como palos, cadenas o bates de béisbol, utilizados como armas improvisadas. Es importante destacar que, no todos los incidentes involucraban violencia física, muchos de estos reportes se basaban en avistamientos a distancia o en interacciones no amenazantes. El miedo y la ansiedad pueden distorsionar la percepción de los hechos, exagerando las características de los payasos y sus acciones. ¿Cuál era el objetivo de estos individuos al disfrazarse de payasos? ¿Querían asustar, robar o causar daño físico? ¿Cómo influyó la representación de los payasos en la cultura popular, películas, libros, en la percepción de estos individuos? ¿Existen patrones comunes en la descripción de estos payasos que puedan ayudarnos a comprender su psicología? El fenómeno de los payasos de 2016, con su rápida propagación y su capacidad para generar miedo e histeria colectiva, presenta interesantes paralelismos con otros conceptos como el inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, las tulpas y las formas pensamiento, y los fenómenos psicosociales. Arquetipos y símbolos. Tanto los payasos como los arquetipos junguianos son símbolos cargados de significado cultural. El payaso, tradicionalmente asociado a la alegría, se transformó en un arquetipo oscuro, representando el miedo y lo desconocido. Esto refleja la capacidad de los arquetipos de cambiar y adaptarse a las circunstancias. Mitos y leyendas. La rápida propagación del miedo a los payasos se asemeja a la forma en que los mitos y leyendas se transmiten de generación en generación, creando un consenso colectivo sobre ciertos temas. Sincronicidad. La aparición casi simultánea de incidentes relacionados con payasos en diferentes partes del mundo podría interpretarse como un ejemplo de sincronicidad, un concepto junguiano que sugiere conexiones significativas entre eventos aparentemente casuales. Comparativa con tulpas y formas pensamiento. Creación colectiva, tanto las tulpas, en el ocultismo tibetano, como las formas pensamiento, en la teosofía, son entidades mentales creadas a través de la concentración colectiva. En el caso de los payasos, podría argumentarse que el miedo colectivo y la atención mediática contribuyeron a crear una entidad mental compartida. Influencia en la realidad. Se podría especular que la intensa emoción y creencia asociadas a los payasos terroríficos podrían haber influido en la percepción de la realidad, generando experiencias paranormales o alucinaciones en algunas personas. Comparativa con fenómenos psicosociales. Histeria colectiva. El fenómeno de los payasos es un claro ejemplo de histeria colectiva, donde el miedo y la ansiedad se propagan rápidamente a través de una población, amplificados por los medios de comunicación. Conformismo social. La tendencia de las personas a adoptar creencias y comportamientos que perciben como comunes en su grupo social también jugó un papel importante en la propagación del miedo a los payasos. Efecto espectador. La presencia de otros individuos atemorizados puede aumentar la sensación de peligro y fomentar comportamientos irracionales. La mente colectiva. Tanto el inconsciente colectivo como las tulpas y las formas pensamiento sugieren que la mente humana tiene la capacidad de crear realidades compartidas. El poder de los símbolos. Los símbolos, como el payaso, pueden adquirir significados muy diferentes según el contexto cultural y las emociones colectivas. La influencia de los medios. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la amplificación y propagación de fenómenos psicosociales. La naturaleza humana, el miedo, la ansiedad y la necesidad de pertenecer a un grupo son factores universales que influyen en nuestro comportamiento.
El fenómeno de los payasos de 2016 nos recuerda la complejidad de la mente humana y la poderosa influencia de las fuerzas sociales y culturales en nuestra percepción de la realidad. Al compararlo con otros fenómenos, podemos obtener una mejor comprensión de la naturaleza humana y de los procesos que subyacen a la creación y propagación de creencias colectivas. La masa crítica. El concepto de masa crítica en sociología se refiere al número mínimo de individuos que necesitan adoptar una idea, comportamiento o innovación para que ésta se propague rápidamente y de manera autosostenible a través de una población. Es como un punto de inflexión, donde un pequeño cambio inicial desencadena una reacción en cadena mucho más grande. ¿Cómo funciona? Imagina una ola. Al principio, solo unas pocas personas están surfeando. Pero a medida que más gente se une, la ola se hace más grande y poderosa, arrastrando consigo a más individuos. En sociología, este fenómeno se aplica a todo tipo de cambios sociales, desde la adopción de nuevas tecnologías hasta la difusión de movimientos sociales. Características de la masa crítica. Autosostenibilidad. Una vez alcanzada la masa crítica, el cambio se vuelve autosuficiente y continúa creciendo por sí solo. Punto de inflexión. Es un momento crucial en el que una pequeña acción puede desencadenar un gran cambio. Efecto contagio. Las personas tienden a imitar el comportamiento de los demás, especialmente cuando ven que una idea o acción está siendo adoptada por un número significativo de personas. Ejemplos de masa crítica. Movimientos sociales. Las revoluciones y protestas a menudo comienzan con un pequeño grupo de activistas, pero pueden crecer rápidamente una vez que se alcanza la masa crítica. Adopción de nuevas tecnologías. La difusión de Internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales son ejemplos claros de cómo una idea puede alcanzar una masa crítica y transformarse en una parte integral de nuestra vida cotidiana. Modas y tendencias. Las modas y tendencias se propagan rápidamente cuando un número suficiente de personas las adopta, creando un efecto de contagio. Relación con el fenómeno de los payasos. El fenómeno de los payasos de 2016 puede ser analizado a través del lente de la masa crítica. Inicialmente, fueron unos pocos casos aislados, pero gracias a las redes sociales y los medios de comunicación, la noticia se propagó rápidamente, creando un clima de miedo y ansiedad. Este miedo, a su vez, impulsó a más personas a participar en el fenómeno, ya sea como espectadores o como nuevos payasos. La masa crítica es un concepto fundamental para entender cómo se producen los cambios sociales. Al identificar el punto de inflexión en un proceso social, podemos intervenir y acelerar o ralentizar el cambio deseado. El fenómeno de los payasos de 2016 es un ejemplo complejo de cómo interactúan factores psicológicos, sociales y culturales para crear eventos que parecen extraños y desconcertantes. La mente humana tiene una capacidad innata para crear y compartir creencias colectivas, incluso cuando éstas carecen de una base en la realidad. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la amplificación y propagación de fenómenos sociales. El miedo y la ansiedad son emociones poderosas que pueden influir en nuestro comportamiento de manera significativa. El fenómeno de los payasos en 2016 podría haber sido uno de tantos experimentos sociales en los que la humanidad ha participado a lo largo de los siglos. No estamos completamente seguros de por qué los crean ni cuál es su verdadero objetivo. Sin embargo, no debemos olvidar que los grupos de poder tienen proyectos secretos que, aunque a menudo parecen ciencia ficción o simples leyendas urbanas, han demostrado ser más reales de lo que imaginamos. A través del tiempo, se ha comprobado que muchas de estas teorías no solo eran ciertas, sino que revelan cómo vivimos dentro de un gran experimento, como piezas en un tablero, o quizás, como simples conejillos de Indias.
Es fundamental recordar aquellos eventos que, en ocasiones, parecen mitos o cuentos lejanos. Porque es en esos momentos, cuando la verdad parece más difusa, que la realidad se distorsiona y, lo más peligroso, queda enterrada en el olvido de nuestras mentes. No permitas que el velo te ciegue. Manténgase alerta. ¿Sabías del fenómeno de los payasos en 2016? ¿Cómo crees que la viralización de los incidentes con payasos terroríficos en las redes sociales ha influido en la percepción que las nuevas generaciones tienen sobre los payasos y el miedo? ¿Crees que los incidentes con payasos terroríficos fueron una manifestación de un fenómeno social más amplio o un experimento social? Gracias por llegar hasta el final. Nos encantaría conocer tus comentarios y pensamientos, los estaremos leyendo con atención. No olvides darle un me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. Agradecemos mucho tu apoyo, ya que nos ayuda a seguir creciendo. Si ya estás suscrito, muchas gracias por tu apoyo. Y recuerda activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta pronto y felices lunas.